Me arrojé por un acantilado para salvar a mi hija y terminé gravemente herido, perdiendo la memoria. Todos en la capital me dieron por muerto. Wei Chang también lo creía. Un año después de mi muerte se volvió a casar. Su nueva esposa se parecía mucho a mí y se comportaba como yo. Ella y Wei Qing se trataban con profundo respeto, e incluso mis hijos llegaron a confiar en ella. El día que llegué a casa, Wei Qing protegió a su llorosa nueva esposa y me miró con fría indiferencia. Fu Jin también es la esposa con la que me casé y traje a esta casa. No hay razón para dejar que vuelvas a ocupar su lugar. Solté un suspiro de alivio. Después de tantos años de pérdida de memoria, ya me había vuelto a casar. El día que regresé, Wei Qing pidió permiso en la corte para venir a verme. Se quedó a 2 pasos de distancia, hablándome en un tono monótono y distante, como si se reencontrara con un viejo conocido. Zhao Yan se parece mucho a ti ahora, pero últimamente ha estado aprendiendo pintura con la esposa del erudito Shen, así que no pudo venir a tiempo para verte. En cuanto a Zhao Xin, hizo una pausa. Cuando te fuiste, él era muy pequeño. Ya no recuerda tu rostro. Zhao Yan era mi hija mayor. Zhao Xin, mi segundo hijo. Cuando caí del acantilado, Zhao Yan solo tenía 3 años y Zhao Xin apenas 1. Era lógico que no me recordara. Al mencionar a mis hijos, se me ablandó el corazón. Durante esos 5 años que estuve desaparecida, Wei Qing se había vuelto a casar y yo tenía 2. No había necesidad real de que volviera. Y aún así, nunca pude separarme de mis 2 hijos. La voz de Wei Qing bajó. Seguro que ya lo has oído. Hace años me volví a casar. Volví la cabeza para mirarlo cuando hablaba de su nueva esposa. Su expresión se apaciguó, una sutil ternura se reflejó en sus ojos. Fu Jin no es como tú. Entró en esta familia más tarde. No tiene buenos antecedentes y es frágil y tímida. Si alguna vez comete un error, espero que no se lo guardes rencor. Cada palabra suya tenía como objetivo proteger a Lu Fu Jin. Me quedé paralizado un momento y luego respondí con suavidad. ¿Por qué iba a complicarle las cosas? Eran marido y mujer muy unidos, y yo ya tenía mi propio marido. Si mis hijos no hubieran seguido en la casa Wei, nunca habría regresado. 2. Wei Qing me guió por el largo pasillo. Mientras contemplaba las vistas familiares, me perdí brevemente en mis pensamientos. Habíamos crecido juntos, novios de la infancia que se casaron jóvenes. Cuando me pidió matrimonio, incluso mandó reconstruir la residencia en la corte Seiyun, arreglándola para que luciera exactamente igual que mi casa antes del matrimonio, tranquila y elegante. Pero ahora el sauce junto al estanque y el melocotonero del jardín habían desaparecido. Wei Qing explicó, Fu Jin sufre de asma. No puede estar cerca de la pelusa de sauce ni del polen. Así que era Lu Fu Jin quien vivía ahora en la corte Seiyun. Bajé la mirada y sonreí levemente. Por supuesto, su salud debe ser lo primero. Wei Qing se puso rígido. Me miró con el ceño fruncido. Xiaoyu, has cambiado muchísimo. Le respondí con indiferencia, ¿está mal? De repente se rió, no, está bien. Me preocupaba que no aceptaras a Fu Jin. Pero ahora parece que has aprendido a tolerar a los demás. En aquel entonces, cuando nos comprometimos, le hice prometer que en esta vida, yo sería su única esposa. Y no debía tomar concubinas. Había accedido de inmediato jurando votos tan firmes como montañas. Nunca imaginé que esta vida sería tan corta. Tras 4 años de matrimonio caí de ese precipicio y me convertí en la esposa muerta a ojos de todos. Que se volviera a casar o tuviera concubinas no debería haber tenido nada que ver con una esposa muerta. Pero el problema era que yo no estaba muerta. Así que a esta clase de tolerancia se refería. Fruncí el ceño. Wei Qing, eso no es lo que... 3. Antes de que pudiera terminar, alguien me interrumpió. Al final del pasillo, Lu Fu Jin estaba apoyado en la puerta. Se cubrió el rostro con las mangas mientras tosía levemente. ¿Ha regresado la hermana mayor Jian? Wei Qing se adelantó, tomó la capa de las manos de una criada y se la puso sobre los hombros. Dudé un momento por cortesía. La seguí.
Después de todo, ella se había encargado de Zhao Yan y Zhao Xin. Ahora que me hablaba, no podía ignorarla. Su aspecto se parecía al mío en un 60%. Cejas en forma de sauce, ojos almendrados, pero con las comisuras ligeramente caídas, lo que le daba un aire de inocencia y fragilidad. Al verme acercarme, bajó la mirada respetuosamente e hizo una reverencia. Una criada a su lado sostenía una bandeja de laca con 2 tazas de té humeante. Levantó una taza y me la ofreció. Este es mi té en señal de respeto por la hermana mayor. No lo tomé. Mi voz sonaba tranquila, mientras decía, no hay necesidad de estas formalidades. No tienes que hacer esto. Después de todo, eres su legítima esposa. Lu Fujin me miró. Al segundo siguiente perdió el control y dejó caer la taza. La porcelana se hizo añicos. El té hirviendo le salpicó el dorso de la mano. Retiró la mano de su manga, con las pestañas temblando como si hubiera sufrido una gran injusticia. Con voz entrecortada, dijo, la hermana mayor se niega a aceptarlo. ¿Me guardas rencor por ocupar tu lugar como esposa? Wei Chen, de pie detrás de ella, se adelantó rápidamente y le tomó la mano. La piel pálida de su mano ya estaba roja y en carne viva. Traigan una palangana de agua fría, ordenó. Tras dar instrucciones a los sirvientes, se volvió hacia mí con los ojos llenos de ira. Nunca imaginé que pudieras volverte tan cruel. Sus palabras destilaban desprecio. Claro, después de vagar por la calle durante años, si no hubieras aprendido algunas malas pasadas, probablemente no habrías sobrevivido. Cada frase me hería sin piedad. Apreté el borde de la manga y dije con frialdad que no había sido yo quien había derramado el té. La criada Hongyao trajo la otra taza de la bandeja. Lo tomé y lo lancé con fuerza en su dirección. Así es como se ve. Wei Chen, ten cuidado con lo que dices. Protegió a Lu Fujin mientras esquivaban. Aún así, el borde de su túnica estaba salpicado de té. Sus ojos se oscurecieron y su voz rebosaba furia contenida. Eres completamente irrazonable. Se giró y condujo a Lu Fujin adentro, dejándome afuera, pues respiré hondo. Después de calmarme, mi mayor preocupación seguían siendo mis 2 hijos. No sabía cómo Lu Fujin los criaría. Pensando en ello, le ordené a Hongyao que pidiera permiso a su tutor y trajera al segundo joven maestro. Esperé a Zhao Xin en el pabellón. Llegó en 15 minutos. Llevaba el pelo recogido en 2 moñitos. Sus mejillas aún estaban redondeadas por la grasa de un bebé, pero sus rasgos ya empezaban a parecerse a los de Wei Chen, pero su expresión no mostraba el más mínimo atisbo de alegría. Hongyao tuvo que recordarle primero, segundo, joven amo, que ella es tu madre biológica. Bajó la cabeza y a regañadientes me llamó madre. Lo miré en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Cuando me fui solo tenía 1 año, todavía estaba envuelto en mantas, y ahora había crecido muchísimo. Me temblaba la mano al tocarle la mejilla. Se apartó. Retiré la mano sin enfado. Durante todos estos años, ¿cómo te han tratado tu padre y la señora Lu? Dijo que mi padre ha estado ocupado con sus ascensos y deberes en la corte, así que rara vez se preocupa por mí, pero la señora Lu me trata muy bien. Recuerda mis gustos y disgustos, me prepara la comida a diario e incluso contrató personalmente a mi tutora. Al mencionar a Lu Fujin, sus ojos se iluminaron de admiración. Un profundo dolor me llenó el corazón, pero al menos Lu Fujin no lo había dejado sufrir. Forcé una sonrisa. Levantó la mirada hacia mí, pero, madre, ¿por qué has vuelto? La sonrisa se me congeló. Él no se dio cuenta y continuó. ¿Qué hará ahora la señora Lu? Reprimí mis emociones y respondí con calma, es la esposa de su padre, eso no cambiará. Me preguntó de nuevo, ¿y tú, madre? Le respondí, yo también me casé con otro hombre, pero siempre me he preocupado por ti y por Zhao Yan. Esta vez volví solo para preguntarte antes de terminar. Zhao Xin me miró sorprendido y me interrumpió rápidamente, ¿te casaste con otro hombre? Asentí. Sus ojos se abrieron de par en par, furiosos. Madre lleva años ausente. Nadie sabe cómo sobreviviste. Tu reputación ya está arruinada. ¿Con quién podrías casarte? Y el hombre que estaría dispuesto a aceptarte,
¿cómo podría merecer ser llamado mi padrastro? Wei Chang tenía razón. Zhao Xin ya no me reconocía. Se sentía como un extraño. Lo miré fijamente intentando interpretar su expresión. ¿Quién te enseñó a decir esas cosas? Apretó los labios negándose a responder. Ya lo sabía, y me llené de decepción. Ahora que he vuelto puedo criarte yo mismo. Es hora de que tú también tengas un nuevo tutor. Zhao Xin frunció el ceño. Si mi madre ya se había casado con otro, ¿cómo podía interferir en los asuntos de la familia Wei? Tras unas pocas palabras me di cuenta de que le habían enseñado mal. Ahora era terco y rígido, pero al pensar que nunca había sido yo quien lo había criado, se me ablandó el corazón. Me quité el colgante de jade de la cintura y se lo di. En el futuro, si alguna vez te arrepientes, ven a buscarme como tu madre biológica. Te ayudaré una vez, pero con una sola condición. Zhao Xin dudó un buen rato antes de finalmente aceptar. 5. No tuve el valor de ver a Zhao Yan. Estuve sentado solo en el pabellón un buen rato con el corazón cada vez más hundido, hasta que Hong Yao me dijo: Princesa consorte, Su Alteza ya ha enviado un mensaje a la residencia Shan. La señorita mayor debería regresar pronto. Cerca del atardecer, Zhao Yan regresó. Lo primero que hizo fue correr hacia mí, con la falda levantada en las manos y el olor a tinta aún impregnado en ella. Madre, la abracé con fuerza. Hundió el rostro en mi túnica, con lágrimas corriendo sin cesar. Madre, siempre pensé que fui yo quien causó su muerte. Sentí una opresión en el pecho. Rápidamente saqué un pañuelo, le acaricié la cara y le sequé las lágrimas. No llores. Zhao Yan, los asesinos provocaron mi caída del acantilado, no tú. En aquel entonces Wei Cheng había apoyado al tercer príncipe, utilizando todos los medios a su alcance y ganándose innumerables enemigos. Cuando fuimos a un templo en la montaña a ofrecer incienso, unos asesinos nos tendieron una emboscada. Para proteger a Zhao Yan, me puse la túnica exterior de Wei Cheng para disuadir a los asesinos. Mientras huía, caí del acantilado, sufrí heridas graves, perdí la memoria y finalmente fui a la deriva a Qingzhou, donde conocí al príncipe y Sue Jin. Después de consolar a Zhao Yan, ella sacó una hoja de papel de arroz para enseñármela, aunque los trazos aún eran infantiles. Era claramente un retrato mío. Su voz estaba apagada por el llanto. La señora Zhao me enseñó a pintar esto. Es una foto tuya, madre. La esposa del erudito Shen, Zhao Mingyao, fue muy amiga mía en aquellos tiempos. Hace años Wei Cheng se volvió a casar. Ese mismo año Zhao Yan se convirtió en discípula de Zhao Mingyao, aprendiendo pintura con ella y alojándose a menudo en la residencia Shen. Observé la pintura con atención, y mis ojos se enrojecieron sin darme cuenta. Pero Zhao Yan parecía abatido. La señora Liu dijo que mi pintura no era buena. Dijo que como hija mayor de mi padre, no necesitaba aprender estas cosas. Pero la señora Zhao me dijo que mi madre era la más talentosa en caligrafía y pintura de toda la capital. Solo quería ser un poco más como tú. Sonreí. Para alguien de tu edad, tu pintura ya es excelente. Y no era solo un consuelo vacío. Zhao Yan finalmente sonrió, sus ojos llorosos se curvaron como lunas crecientes. Con cuidado pregunté, me he vuelto a casar. Zhao Yan, ¿estarías dispuesta a dejar la casa Wei e ir conmigo a Qingzhou? Asintió una y otra vez, firme y decidida. Solté un largo suspiro de alivio con los labios curvados. Bien. Haré que alguien empaque tus cosas. En unos días nos vamos. 6. El cielo se oscurecía. Hong Yao caminaba delante con una linterna en la mano, mientras yo, de la mano de Zhao Yan, salíamos lentamente. Me contó muchas cosas. Dijo que Wei Cheng había buscado deliberadamente a una mujer que se parecía a mí para que ella y Zhao Xin estuvieran dispuestos a aceptarla. Dijo que Lu Fujin casi nunca le imponía reglas, pero que tampoco le permitía aprender nada. Zhao Yan me miró con ojos claros y brillantes. Pero la propia Madame Lu siguió aprendiendo caligrafía, pintura e incluso administrando la casa. Lu Fujin no era una persona ingenua ni rígida. Lo entendía todo. Comprendí su intención y sin darme cuenta apreté la mano.
No habíamos ido muy lejos cuando nos topamos con la persona que menos quería ver. Wei Cheng estaba de pie bajo el pasillo con el rostro medio iluminado por la luz de la linterna. Fu Jin ha perdonado el pasado y ha arreglado el ala oeste para ti. Pasarás la noche allí. El ala oeste llevaba mucho tiempo sin usarse. Fruncí el ceño. No me quedaré en la residencia Wei. Wei Chen se burló con dureza. Si no te quedas en la casa Wei, ¿a dónde más podrías ir? Jian Xiaoyu, eres mi legítima esposa, registrada en la genealogía de la familia Wei. ¿Regresas solo para irte? ¿Cómo crees que se ve eso para nuestras familias? Zhao Yan me tiró de la manga y levantó la vista. Mamá, no vamos a Qingzhou. Ignoré a Wei Cheng y le sonreí. Sí, a Qingzhou. 7 Qingzhou. La voz de Wei Cheng se alzó de repente. Me miró fijamente un buen rato como si intentara descifrar algo. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, con un toque de burla. ¿Intentas usar esto para amenazarme? ¿Retirándote para avanzar? Fu Jin también es mi legítima esposa. No tengo ninguna razón para cederte mi puesto. Estaba tan seguro de sí mismo. No podía dejarlo. Casi me río a carcajadas, riéndome de Wei Cheng y de mí misma. Después de 5 años de matrimonio, nunca lo había visto así. Dije con ligereza, mi esposo está en Qingzhou. La expresión de Wei Cheng se congeló. Su rostro palideció y sus labios se entreabrieron. Tras una larga pausa, habló. ¿Te casaste en Qingzhou? Asentí y pasé junto a él, de la mano de Zhao Yan. Ahora cada uno tiene su propio matrimonio. Ya no nos importa. De repente me agarraron de la manga. La mano de Wei Cheng apretó con fuerza, casi rasgando la tela. Ya no parecía tranquilo ni sereno. Casi apretó los dientes al gruñir. No te creo. Ahora soy un funcionario cercano de la corte, y me desempeñé como viceministro de personal. ¿De verdad renunciarías a tanta riqueza y estatus? En Qingzhou, todos los funcionarios de tu edad están por debajo del 7º rango. ¿De verdad estás dispuesto a soportar las dificultades con él? Al final, su voz se debilitó casi ahogándose. Me giré sin querer mirarlo. Wei Chen, no soy como tú. No me importan esas cosas. Solo me importa él. Wei Cheng seguía negándose a dejarlo ir. Sus ojos se enrojecieron. Su rostro se ensombreció. ¿Y qué hay de Zhao Yan y Zhao Xin? ¿A ti tampoco te importan? Zhao Yan me agarró los dedos con fuerza, temblando. Zhao Yan vendrá conmigo, por supuesto. En cuanto a Zhao Xin, se me oscurecieron los ojos. Si se niega a reconocerme, que se vaya. Le dejé una salida. Consideré que era suficiente indulgencia. Wei Chen seguía queriendo detenerme. Solté brevemente la mano de Zhao Yan, saqué una daga y corté la manga que la sujetaba. Un guardia secreto descendió desde arriba, colocando su espada ante Wei Chen, impidiéndole dar un paso más. Se vio obligado a detenerse, pero se mantuvo reticente. Zhao Yan, todavía lleva el apellido Wei. Tomé la mano de Zhao Yan y salí sin mirar atrás. De ahora en adelante ya no se llamará Wei. 8. Llevé a Zhao Yan de vuelta a la residencia Jian. Sue Jing había estado en el palacio últimamente atendiendo asuntos imperiales. Para poder pasar tiempo con mis padres. Después de un largo día, Zhao Yan se durmió temprano. Encendí una lámpara y revisé las cuentas. La dote dejada en la residencia Wei fue difícil de calcular. No descansé hasta muy tarde. A la mañana siguiente llevé varios carruajes y docenas de sirvientes a la residencia Wei. Sin esconderse de nadie, Lu Fujin llegó a toda prisa. La matrona de la familia Jian sostenía la lista de la dote, revisando las pertenencias traídas de la residencia Wei. Parecía asombrada y corrió hacia mí. Hermana, ¿ha habido algún malentendido? Tu esposo no se ha divorciado de ti, pero tienes tanta prisa por romper con la familia Wei. La miré y de repente sonreí. Escuché que cuando Wei Yin se casó contigo, también hubo 3 cartas y 6 rituales, y que la silla de mano se transportaba sobre 8 varas. Lu Fujin se quedó paralizada por un instante, ruborizada.
Sí, dijo. Dije que eres su legítima esposa. En nuestra corte no existe la igualdad de esposas. Desde que se casó contigo, ya no tiene nada que ver conmigo. Lu Fujin bajó la cabeza. Sus ojos parpadearon. Me agarró la manga e intentó arrodillarse. Entonces, hermana, ¿te importa este asunto? Fujin está dispuesta a ser concubina, dejando que su hermana tenga prioridad. De verdad que no lo entendía. Si le pedía a Wei Yin que la degradara a concubina, ¿no le estaría entregando un arma contra ella? Sentí un atisbo de asco y aparté su mano bruscamente. Se tambaleó hacia atrás con los ojos llorosos y el rostro despeinado, mirando hacia atrás. Su cabello estaba desordenado, pero aún así se veía delicada y lastimosa. Sabía que Wei Yin había llegado, pero él no la apoyó. Caminó frente a mí y se detuvo. El rostro de Wei Yin estaba demacrado y pálido con ojeras, como si no hubiera dormido en toda la noche. Lo he comprobado. Cuando regresaste a la capital, no viajaste en el carruaje de la familia Jian. El carruaje era de muy alta gama, uno en el que ninguna persona común podría viajar. Cuando estabas en Qingzhou, eras huérfano. Ese carruaje solo podía ser. Hizo una pausa con la mirada perdida el de tu supuesto esposo en Qingzhou. Pero todos los hombres de ese estatus en Qingzhou ya estaban casados. ¿Podría ser que te convirtieras voluntariamente en la concubina de otra persona? ¿O sabía a qué se refería una relación ilícita? Incluso tomar una concubina requería documentos oficiales, que él podía verificar. Después de más de 10 años de conocernos, él especuló sobre mí. Una oleada de ira me invadió el pecho. Tomé el abaco que la matrona había apartado y se lo tiré. Wei Yin hizo una mueca de dolor, sujetándose el hombro con la sien sudorosa. Lu Fujin jadeó mirándome con odio. Su esposo es funcionario judicial. ¿Cómo te atreves? Señalé a Wei Yin con la mano ligeramente temblorosa de ira. Me insultó, intentando manchar mi reputación. ¿Cómo lo explicas? En ese momento Wei Xiaoxin salió corriendo de entre la multitud. Levantó la cabeza y me miró fijamente preguntando en voz alta, ¿acaso mi padre mintió? Además de ser una concubina, ¿a dónde más podría ir? Lo miré con frialdad, sin sentir ninguna compasión por su hijo. Wei Xiaoxin, arrodíllate. Hong Yao se adelantó y lo obligó a arrodillarse. Sus acciones distaban mucho de ser amables. Xiaoxin se estremeció de dolor. A pesar de su terquedad, levantó la barbilla y preguntó por qué debería arrodillarme ante ti. Mi voz era monótona, sin emoción. Primero, soy tu madre biológica. Soy tu madre. Tú eres mi hijo. Deberías arrodillarte ante mí. En segundo lugar, soy la princesa consorte del príncipe. Soy tu señor. Eres mi súbdito. Deberías arrodillarte ante mí. 9. No quería usar la influencia de su Ejin para intimidar a nadie. Así que al regresar a la capital, traje a muy poca gente y no revelé mi identidad. Wei Yin me miró fijamente un buen rato como si no pudiera creerlo. Wei Xiaoxin se quedó paralizado con la boca abierta, pero sin emitir ningún sonido. Solo Lu Fujin, con el apoyo de su doncella, permaneció de pie con calma y me miró. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa. La princesa consorte del príncipe y es la dama de Buyan, de talento y belleza excepcionales, con un estatus noble. ¿Cómo podría su hermana intentar suplantarla? No hay nadie extraño presente. Si la hermana logra su objetivo ahora, este asunto nunca se divulgará. Wei Yin parecía despertar de un sueño. Su voz sonó ronca al volver a hablar, sin mencionar cómo entraste en la residencia del príncipe. El príncipe y es de noble cuna. Personas de todo tipo están disponibles para él. ¿Cómo pudo elegir a una mujer de orígenes desconocidos 3 años mayor que él? Hong Yao no pudo contenerse y soltó una carcajada. A estas alturas el señor Wei sigue engañándose a sí mismo. No tenía ningún deseo de seguir demostrándome ni de crear problemas innecesarios. Me dio pereza discutir con él. Nunca sería tan ciego e insensato como tú. La matrona había terminado de contar mi dote y estaba ordenando a los sirvientes que lo hicieran. Crucé el umbral, ignorando el alboroto a mis espaldas.
Wei Xiaoxin parecía haber entendido algo. Se tambaleó para alcanzarme y dudó. Madre, ¿de verdad te vas? Miré hacia atrás y observé a Lu Fujin. Tu madre está ahí perfectamente bien. Se atragantó con las palabras. Subí al carruaje sin mirar atrás. No quería dar explicaciones a los forasteros. Para Suejin, mi edad o estatus nunca me definían. Cuando llegué a Qingzhou vendí el único pendiente que me quedaba para comprar papel y tinta, y así mantenerme pintando. La esposa del gobernador provincial vio mis cuadros y los admiró profundamente. Insistió, a pesar de las objeciones de otros, en que me uniera a su familia para enseñar a los niños. Al año siguiente, en un encuentro literario, la pintura del segundo joven maestro se hizo famosa en Qingzhou y atrajo la atención del príncipe. Ese mismo día, el príncipe pidió verme. En ese momento, la cicatriz que tenía en la cara por la caída del acantilado aún no se había borrado, así que tuve que llevar velo. Suejin se sentó a la cabecera, radiante como un árbol de jade. Giró lentamente el anillo de jade que llevaba en la mano y preguntó en voz baja, ¿quién es tu maestro? No recordaba nada, así que respondí vagamente como si fuera autodidacta. Suspiró, no dijo nada más y se levantó para mostrarme un cuadro dañado. ¿Podrías copiar esta pintura y hacer una versión completa? La pincelada me resultaba muy familiar, un poco más ingenua que mi estilo actual. Lo consideré y pensé, puedo, pero me llevará tiempo. Así entré en la residencia del príncipe y me convertí en pintor. En realidad, podría haber terminado la pintura en 2 días, pero cuanto más tardaba, más pagaba. Suejing era paciente. De vez en cuando revisaba el progreso e intercambiaba algunas palabras conmigo. No tienes que apresurarte. Tiene un talento excepcional. Es razonable que tardes más. Con el tiempo me atreví a hablar con más valentía. ¿De dónde sacó Su Alteza esta pintura? La mirada de Suejing se ensombreció. Se la pedí a mi madre. Murmuré, no sabía nada de los asuntos de la capital. Así que se sintió libre de contármelo. En el año 23 de Wendin, en la fiesta de cumpleaños de mi madre, damas nobles de diversas casas fueron invitadas al palacio. Ella estaba entre ellos y presentó este cuadro. Observé la firma del cuadro Zichen, principios de invierno. Ese año, yo acababa de alcanzar la mayoría de edad. Suejing solo tenía 12 años. Murmuré, ella es, dijo Suejing. Alguien admirado, más admiración que amor. 11 A Suejing le encantaba contarme historias. Por la noche pintaba mientras él se sentaba en el banco de piedra del patio, bañado por la luz de la luna, bebiendo su vino a pequeños sorbos. Solo la vi unas pocas veces. Me animé, dejé el pincel y froté la tinta lentamente, temeroso de perderme una palabra. Incluso atisbos a través de una cortina de cuentas, sus rasgos borrosos. Sin embargo, parecía casi celestial. Escuché fascinado. Suejing dejó su taza y frunció el ceño. Llevas media hora moliendo tinta. Incluso detalles tan triviales. Lo repitió durante media hora. No me atreví a contradecirlo. Suejing tomó mi pincel rápidamente y guardó silencio por un momento. Después de un largo rato susurró, en el 24º año de Wendin, se casó. Un año antes fui a mi feudo. Abrí los ojos de par en par y me giré para mirarlo. Se recostó ligeramente, cubriéndose los ojos con la mano. El patio estaba en silencio, salvo por sus ojos. Ay, ojalá fuera feliz. Esperé a que continuara, pero se calló. Luego, después de un momento, bajó la mano y fingió estar molesto conmigo. Date prisa y pinta. 3 meses después, las cicatrices de mi rostro habían sanado por completo. Cuando le entregué el cuadro terminado a Suejing, su mirada se posó en mi rostro por un instante. Parecía haber una tormenta de emociones en sus ojos. ¿Eres de Qingzhou?, le respondí. No. No preguntó más, solo sonrió. Oh. El segundo joven maestro de la familia del gobernador pronto irá a la capital para sus exámenes. Y la tercera joven está lista para su compromiso. ¿Te gustaría quedarte en la residencia del príncipe? La residencia era estable y Suejing era generoso. Bajé la cabeza y respondí, por supuesto que sí.
Medio mes después, Suejin me devolvió el pendiente que había vendido para mantenerme. Venía a verme con más frecuencia, aunque muchas veces en silencio, observándome pintar en silencio. De vez en cuando levantaba la vista para mirarlo a los ojos, apartaba la mirada rápidamente. Me sentí un poco travieso. Dibujé algunos trazos de él en el papel. Su Alteza, mire. Se acercó, se reconoció y al instante se le sonrojaron las orejas. Durante los 6 meses siguientes pasamos días juntos. Suejin fue coronado. Los regalos de la capital afluían a Qingzhou. Entre ellos también había una carta secreta que lo instaba a casarse. La recibió y unos días después, ruborizado, acudió a confesar sus sentimientos. Lo dudé durante un mes entero antes de aceptar. Más tarde el gobernador de Qingzhou me adoptó como hija adoptiva, y la emperatriz viuda me decretó señor del condado. Me casé con Suejin en plena gloria. 13. Suejin trajo a muchos médicos de renombre para que me trataran. Sin embargo, no fue hasta 3 años después de nuestro matrimonio que recuperé la memoria. Cuando supo que lo había recuperado, abandonó la mayoría de sus obligaciones para quedarse a mi lado. Me dolía muchísimo la cabeza y no quería hablar. Sus ojos se enrojecieron y se humilló al máximo. Xiaoyu, me guardas rencor. Suejin no pudo protegerte y te dejó caer por el precipicio. ¿Cómo podría permitir que volvieras con él? Suejin se ha vuelto a casar. Ni siquiera cumple su promesa contigo. Su mano tembló levemente. Te he esperado durante muchos años. Soy mejor que él. Toqué el pendiente que me había quitado. Tras recuperar la memoria, este pendiente fue lo primero que pensé. Antes de casarme lo recibí como regalo de la emperatriz. Las joyas imperiales eran majestuosas y deslumbrantes, y solo se usaban en bodas o banquetes. Sin embargo, estos pendientes de perla me sentaban de maravilla. Casi nunca me los quitaba. Suejin me los había dado en secreto como complemento a mi dote. Me había reconocido por este pendiente hacía mucho tiempo, pero nunca me lo había dicho. Bajó la mirada. Cuando te regalé estos pendientes, era joven sin ideas románticas. Solo deseaba que la luna siguiera brillando. Una vez que la luna brillara sobre mí, no la soltaría jamás. Guardé silencio un momento, le tomé la mano y le hablé con rudeza. No te guardo rencor. Solo me duele un poco la cabeza, pero volveré a la capital, no por Wei Chen, sino por mis padres e hijos. Finalmente los ojos de Suejin se iluminaron. Muy bien. En medio mes se celebra el Festival de la Longevidad. Te llevaré de vuelta a la capital. 14. Faltaban 3 días para el Festival de la Longevidad. Después de asistir a este banquete, regresaría a Qingzhou con Xiao Yan. Antes de eso, envié a alguien a investigar a Lu Fuyin. Era la hija menor del ministro de ceremonias, criada en Jiangnan por motivos de salud hasta que alcanzó la mayoría de edad y fue traída de vuelta a la capital. Más tarde albergó en secreto sentimientos por Wei Chen. Al principio, le gustaba la belleza y destacaba tocando la cítara. Para Wei Chen, me copió en todo, vestía con sencillez y aprendía pintura y caligrafía. Todos decían que estaba completamente dedicada a Wei Chen. Para casarse con él, incluso rebajó su dignidad para complacer a sus hijos. Una joven de noble cuna y extraordinaria belleza se rebajaba tanto por él, que él, naturalmente, lo disfrutaba. Pero Wei Chen, ¿qué valía siquiera? Pensando en esto, fruncí el ceño y le ordené a mi ayudante que entregara mi carta secreta a los residentes de Wei. Asegurémonos de que llegara a Wei Chen personalmente. Tenía muchas maneras de ejercer poder sobre Wei Chen. En tan solo un día, eliminó a Xiao Yan del registro familiar. Recibí una respuesta de Wei Chen. No lo abrí, sino que lo colgué sobre una vela y lo quemé. Cuando se acabó el papel, un sirviente informó, el señor ha regresado. A Suejin no le gustaba que la familia Jian lo llamara príncipe y prefería señor. Se sentó a mi lado, levantando con cuidado los mechones de cabello que me caían alrededor de la cara y colocándolos detrás de la oreja. Mientras estuve fuera, Wei Chen te molestó. Asentí. Me habló con rudeza. Así que lo golpeé con el abaco. Hice un gesto con la mano, 6 libras de palo rosa. Suejin sonrió.
Le faltó el respeto a la princesa consorte. Tenías razón al castigarlo. Dije, pero es un funcionario de confianza de su majestad. No quería complicarte las cosas. No hay mucha camaradería en la familia real. Aunque Sue Jing era el hermano menor de su majestad, siempre había sido favorecido y poseía un vasto y próspero feudo. Castigar a Wei Chen con demasiada severidad podría despertar sospechas. Los brillantes ojos de Sue Jing se curvaron en una sonrisa. Siempre piensas bien las cosas. Además, Wei Chen se basa en sus méritos pasados y a veces se salta las reglas. El emperador ya tenía intención de reprenderlo. No hay de qué preocuparse. Se inclinó para besarme con una mano apoyada en mi cintura. Lo aparté con suavidad. Zhao Yan está al lado. 15. El banquete en palacio se celebró al día siguiente. Su Majestad recibió a todos los ministros y sus familias. Zhao Yan ahora llevaba mi apellido, Jian, y me acompañaba. Le elegí personalmente su atuendo, le peiné y le coloqué un delicado y ornamentado tocado de libélula. Se miró en el espejo de bronce. Sus ojos se enrojecieron de nuevo. 5 años atrás, cuando nos separamos, también le había peinado a mano ese día. Me incliné para colocarle el adorno floral en la frente y le susurré suavemente, listo. Mamá nunca te dejará otra vez. No llores. Curvó ligeramente los labios. Emin. Zhao Yan y yo viajamos con Sue Jing en el mismo carruaje. El carruaje se detuvo en la puerta del palacio. Sue Jing salió primero y me ofreció la mano. Levanté un poco mi falda con una mano y la puse en la suya, y me bajé. Una vez que me puse de pie, ayudé a Zhao Yan a bajar. Cuando levanté la vista, Wei Yin nos miraba fijamente. Fruncía el ceño, le temblaban las pupilas, y la sorpresa y la reticencia se reflejaban en sus ojos. Sue Jing me abrazó con fuerza, con una mirada fría, y me lanzó una severa advertencia, señor Wei. Solo entonces Wei Yin hizo una profunda reverencia, bajando la cabeza. Saludos, Su Alteza Real la princesa consorte. He sido negligente. Las venas de sus manos se marcaban levemente. Lu Fujin estaba detrás de él, inclinándose con él. Mantenía la cabeza gacha, así que no pude ver su expresión. Sue Jing no respondió. Wei Yin solo pudo mantener su arco inmóvil. Comprendí su intención y finalmente dije con ligereza, puedes levantarte. Wei Yin levantó la vista y luego miró hacia atrás. Esperaba a que Zhao Yan lo saludara. Zhao Yan simplemente giró la cabeza sin mirarlo. La había descuidado durante mucho tiempo. Ella solía alojarse en las residencias Chan. Ahora su nombre fue borrado del registro familiar Wei. Naturalmente no tenía ningún deseo de saludarlo. Wei Yin frunció el ceño y abrió la boca. Sue Jing se inclinó ligeramente y le susurró a Zhao Yan, luego, la emperatriz y la emperatriz viuda te verán. No te pongas nervioso, son muy amables. Zhao Yan le sonrió. Está bien. Tomé la mano de Zhao Yan, Sue Jing la mía, y caminamos por el largo sendero del palacio. La distancia entre nosotros era cada vez mayor. Sue Jing dijo, qué mala suerte. Hoy en la puerta del palacio apenas soportaste su mínima cortesía. En la gran ceremonia, se habría arrodillado ante ti. Quería que desahogara mi frustración. Apreté mis labios en una sonrisa y apreté su mano con fuerza. 16. En el banquete del palacio, los asientos estaban divididos. Sue Jing estaba en el patio exterior, mientras que Zhao Yan y yo permanecimos en el patio interior. Por mi rango me encontraba sentado cerca de la emperatriz viuda. Ella me habló con mucha intimidad. A Jing te admiraba mucho desde su juventud. Que pudiera casarse contigo es una verdadera bendición del cielo. Con el tiempo sus palabras se dirigieron a los niños. A Jing ya tiene 23 años y aún no tiene heredero. No puedo evitar preocuparme. Sonrió con dulzura, con una mirada cargada de significado. Me sonrojé y murmuré vagamente, ya lo están atendiendo. Entonces su mirada se posó en Zhao Yan. ¿Esta es tu hija? Tan obediente y encantadora, se parece mucho a ti. Llamó a Zhao Yan y conversó un rato con ella. Zhao Yan permaneció obediente a su lado, sirviéndole vino de vez en cuando.
La emperatriz viuda estaba muy complacida. Al ser hija de la princesa consorte, se le otorgaría el título de princesa del condado. Tomé la mano de Zhao Yan y me arrodillé con alegría para darle las gracias. Después del banquete, Sue Jing me esperaba afuera. La luz de la luna lo bañaba como agua tranquila y suave. El corazón me dio un vuelco, pero por cortesía, di pequeños pasos hacia él. A Zhao Yan se le ha concedido el título de princesa del condado. Dio un paso adelante, tomó mi mano y luego bajó la mirada para mirar a Zhao Yan. Eso no es suficiente. Será una princesa comandada. En el futuro mi feudo también tendrá una porción para ella. Lo miré sorprendido. Él solo sonrió. A mi madre le encantan hasta las cosas más pequeñas que toca. Naturalmente a mí también. 17. Tras el banquete de palacio, me preparé para regresar a Qingzhou. La dote que había traído era considerable, así que alquilé varios barcos para transportarla. Al fin y al cabo, todo esto acabaría siendo para Zhao Yan. Cuando Wei Zhaoxin supo que a Zhao Yan le habían concedido el título de princesa del condado, montó en cólera contra los habitantes de Wei. Wei Cheng no tenía ningún título que heredar, y ahora debía mostrar el debido respeto a su hermana mayor. Naturalmente no estaba satisfecho. Antes de irme, hizo un viaje especial para verme. Los guardias solo sabían que era mi hijo y desconocían lo que sucedía en la casa Wei, pero aún así lo dejaron entrar. Wei Cheng también llegó, pero lo detuvieron afuera. Wei Zhaoxin se arrodilló rápidamente esta vez. Tenía los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. Madre, sé que me equivoqué, le recordó Hong Yao. Maestro Wei, debería llamarla princesa consorte. No le pregunté qué había hecho mal. Era lo suficientemente astuto como para tener ya planeadas sus palabras. Le dije directamente, cuando te di un colgante de jade, ¿te gustaría usarlo ahora? Wei Zhaoxin se quedó atónito por un momento sin saber qué responder. No podía concederle el título que deseaba, pero la familia Jian podía ayudarlo. Con su talento y experiencia, convertirse en marqués del condado en el futuro estaría a su alcance. No tenía prisa y abrí un libro para leer con naturalidad. Bajó la cabeza, reflexionó un buen rato y luego dijo en voz baja, no hace falta, princesa consorte. Asentí, y luego puedes retirarte. Hizo una rápida reverencia y se retiró con una expresión de incomodidad y vergüenza indebidas para su edad. 18. Al regresar Sue Jian a Qingzhou, solicitó a la capital que se le otorgara a Zhao Yan el título de princesa comendadora, a pesar de ser solo su hijastra. En la petición, declaró claramente que su salario provendría de Qingzhou. El emperador aprobó rápidamente y Zhao Yan fue nombrada princesa comendadora. Para cuando nos llegó la noticia de la familia Wei, Wei Yin ya estaba en prisión. Mientras descansaba en la residencia Wang durante mi embarazo, no me sorprendió. Gran parte de esto probablemente fue obra de Lu Fujin. Parecía devota de Wei Yin, pero en realidad lo desautorizaba constantemente. Malcrió a sus hijos, lo culpó por degradar a su esposa a concubina e incluso insinuó que yo me había hecho pasar por la princesa consorte. Su meticulosa planificación y este comportamiento sugerían algo sospechoso. Al anochecer, Sue Jian regresó a la residencia. Le pregunté al respecto. Dijo que sus asuntos eran complicados. Es difícil de explicar brevemente. Wei Yin, como ministro de personal, había ascendido a algunos miembros colaterales de la familia Wei. Uno de ellos tuvo un desempeño deficiente y Wei Yin fue sancionado por mala gestión. Este asunto pudo haber sido menor, pero el emperador, recordando viejos vínculos, simplemente pretendió reprenderlo, suspendiéndolo temporalmente del cargo. Sin embargo, los investigadores descubrieron pruebas de que había vendido cargos oficiales. Los ascensos fueron legales. El dinero fue para Lu Fujin. Wei Yin, furioso, la confrontó, pero ella lloró, insistiendo en que él lo sabía. Como resultado, Wei Yin recibió 20 azotes en prisión, fue despedido y se convirtió en un plebeyo. Durante el resto de su vida, solo pudo confiar en Lu Fujin debido a la pequeña cantidad de dinero en juego. El emperador, en su clemencia, no prohibió a Wei Xiaoxin presentarse a los exámenes civiles. Sin embargo, la vida para él no fue más fácil. 3 días después, recibí un colgante de jade, el mismo que le había regalado originalmente a Wei Xiaoxin. Probablemente no sabía qué hacer y no había hecho ninguna petición.
No podía regresar a la capital de inmediato, así que primero envié una carta a la familia Jian pidiendo a mis padres que cuidaran de Wei Xiaoxin. No hacía falta esforzarse más, mientras tuviera lo suficiente para comer y vestirse, no se quedaría sin hogar. Otros asuntos esperarían hasta que regresara a la capital. Tras un embarazo de 10 meses, di a luz a una hija, a la que llamé Chang Wang. Poco después de nacer, le concedieron el título de princesa comandante. La emperatriz viuda, pensando constantemente en ella, le escribía con frecuencia, instando a su ejinga que nos llevara de vuelta a la capital. Sin embargo, Chang Wang era aún una bebé y no soportaba el viaje, así que lo pospusimos hasta que cumpliera un año. Al regresar a la capital, primero llevé a Chang Wang a ver a la emperatriz viuda y luego fui a ver cómo estaba Wei Xiaoxin. Lo habían enviado a una escuela privada. Aunque era un hombre excepcional, debido al legado de su padre, a menudo lo marginaban, sin que nadie estuviera dispuesto a acompañarlo. Había perdido gran parte de la grasa de su embarazo y parecía delgado y cansado. Al verme esbozó una leve sonrisa e hizo una reverencia formal. «Saludos, princesa consorte». Dije, «Te he contratado un profesor. Podrás estudiar con él desde ahora y no tendrás que quedarte en la escuela privada. También te he dejado suficiente dinero para que vivas cómodamente hasta que seas adulta. Sin embargo, los fondos están con tu profesor. No puedes retirarlos antes de tiempo». Su mirada se iluminó y luego bajó un poco. ¿Qué pidió la princesa consorte en aquel entonces? Al principio, solo quería eliminarlo del registro de la familia Wei, pero ahora era innecesario. Pensé por un momento, no hay que perdonar a Wei Yin a la ligera. Como padre biológico de Wei Xiaoxin, debería haber cumplido con sus responsabilidades durante mi ausencia, pero las descuidó. Wei Xiaoxin se había convertido en lo que era debido a los defectos de su padre. Wei Xiaoxin hizo una profunda reverencia. Sí, nunca levantó la vista y no pude leerlo. No sabía si cumpliría su promesa. Ya no importaba. Un erudito valora la piedad filial. No respetar a su madre biológica destruye la reputación. Además de estar implicado por Wei Yin, su futuro sería aún más difícil. En el futuro era improbable que nos volviéramos a encontrar. 20. Cuando regresé a la residencia Jian para visitar a mis padres, me encontré de nuevo con Wei Yin. Había oído que había estado rondando por la casa Jian últimamente, e incluso los guardias lo habían echado varias veces. Tras su castigo nunca recibió el trato adecuado y ahora estaba lisiado. Al llegar se tambaleó hacia mí despeinado con los ojos inyectados en sangre, casi desplomándose a mis pies. Un guardia le puso una espada en el cuello. De repente me gritó, «Soy inocente. Lu Fujin no es quien aparenta». Me detuve. Wei Yin miró a los guardias a mi lado, indicándoles que se fueran. Dije, «No importa. Ya has caído muy bajo. ¿Qué más pueden hacerte los demás?». Apretó los dientes. Esto podría añadir otra acusación a mi crimen. Curioso, ordené que lo ataran y lo llevaran a una habitación para asegurarme de que no pudiera escapar, y luego despedí a todos para que lo escucharan. Lu Fujin es hija del ministro Li. En aquel entonces el ministro Li se alió con el segundo príncipe para ayudar a su majestad en la lucha por la sucesión. Lo acusé falsamente, lo que provocó el exilio de su familia. Lu Fujin fue rescatada durante el exilio y, de alguna manera, se convirtió en la hija del ministro de ceremonias. Nunca vendí cargos oficiales. Me tendió una trampa para vengarse. Tras escucharlo le dije con calma, «No puedo ayudarte ni lo haría». ¿Quieres convertir la acusación de venta de cargos en una de conspiración con la hija de un ministro? Pase lo que pase, tú y tu esposa sois uno. Cerró los ojos pálido. Sé que ya no puedo limpiar mi nombre. Entonces, ¿permitiste que ella te separara de Xiaoxin? Golpeé el escritorio con la mano con la mirada fría. Eres el padre biológico de Wei Xiaoxin. Todo esto ocurrió con tu consentimiento tácito. Guardias, sáquenlo. 21. Wei Chen fue escoltado bruscamente por los guardias. Lu Fujin fue a recibirlo. Probablemente se atormentarían mutuamente durante mucho tiempo, pero a partir de ahora, no los volvería a ver. Mis días en la capital cada año eran escasos. Todos sabían que había roto relaciones con Wei Chen,
y ya no me llegaban noticias suyas ni de Wei Zhaoxin. Podría criar a Zhaoyan en paz, compensando los 5 años perdidos. Chang Wang era 9 años menor que Zhaoyan. Zhaoyan la amaba profundamente. En cuanto Chang Wang aprendió a caminar, se aferró a la pared, tropezando tras Zhaoyan, llamándola hermana. La vida era feliz. Años después el emperador redujo los feudos de varios príncipes, pero dejó intacto el de Sue Jing. Sue Jing solicitó que Chang Wang y Zhaoyan heredaran su feudo. Disfrutarían del salario y tendrían cierta autoridad, pero estos honores solo durarían para su generación. El emperador con gentileza aprobó. Tras presenciar mi experiencia con Wei Chen, Zhaoyan se negó a casarse. La dejé elegir libremente. Como princesa comandada, no tenía preocupaciones ni necesidad de buscar problemas con un marido. Chang Wang, sin embargo, tenía un compañero de juegos de infancia y crecieron inseparables. No interferí mucho. Chang Wang fue consentido por Zhaoyan y Sue Jing. Aunque comprendía el decoro, no soportaba la injusticia. Siendo princesa, nadie se atrevía a intimidarla. Sue Jing había visto al chico que le gustaba varias veces. Aunque no estaba dispuesto a elogiar, dijo que tenía buen carácter. Finalmente me sentí a gusto. A los 24 años, Wei Zhaoxin aprobó la segunda división del examen imperial y fue nombrado magistrado del condado unos meses después. De camino a una oficina de Sum, pasó por Qingzhou durante el solsticio de invierno y, siguiendo la costumbre, presentó una petición de felicitación en la residencia Wang. Al verlo solo, Zhaoyan sintió lástima por su hermano menor y lo mandó llamar. Lloró ante ella. Más tarde Zhaoyan me contó que guardaba resentimiento hacia Wei Chen y se negaba a mostrarle amabilidad. Algunos señalaron sus errores y lo tildaron de poco filial. Así, mientras otros eruditos ingresaban ese año en la Academia Anlin o asumían puestos en la capital, él se desempeñaba como magistrado del condado lejos de la capital. Simplemente dije que este resultado ya era suficiente. Al menos seguía siendo un oficial de 7º rango. Zhaoyan sonrió y no dijo nada más. Al atardecer, la cocina ya tenía bontones humeantes. Chang Wang fue a cerrar la puerta y se sentó junto a Zhaoyan, charlando sobre los últimos acontecimientos. Xia Yunsu me regaló ayer un brazalete de frijoles rojos. ¿Qué significará? Zhaoyan apoyó la barbilla en la mano. Yo tampoco lo entiendo. ¿Será? Chang Wang, torpe y con poco contacto con chicos, probablemente no lo entendería en un día. Sue Jing frunció el ceño. Está enamorado. La cara de Chang Wang se puso roja al instante y hundió la cabeza. No pude evitar reírme. La noche fue larga. Podríamos charlar hasta el amanecer, esperando con ansias el día siguiente. Al llegar el solsticio de invierno, salía el sol y llegaba de nuevo la primavera. Fin.